en tres visiones o tres puntos, digamos, ¿no es cierto? Un poco lo que el mundo académico y el mundo de las empresas privadas, ¿no es cierto?, ha ido planteando en las últimas décadas, ¿no es cierto?, respecto a lo que es el deber de cuidado. Para eso, ¿no es cierto?, podemos recurrir a un borrador de código de buenas prácticas que en marzo del 2003, ¿no es cierto?, se estuvo circulando y tratando de ser un proyecto que no... Pero creo que es importante es que lo que te plantea en ese año 2003, es que señala que la mayoría de los códigos de buenas prácticas actuales contemplan en sus recomendaciones el dotar a la sociedad con un programa estructurado y eficiente de orientación y entendimiento dirigido principalmente a los miembros del directorio. Vale decir, algo que va un poco en un nivel de educación o introducción de los miembros del directorio en la empresa y en las funciones que tienen que desempeñar. Ello porque las empresas y las sociedades en que se estructuran no presentan características propias que necesitan conocer para dotarlas de una administración eficiente. Y bueno, y hace una serie de recomendaciones, ¿no es cierto?, que vamos a ver muy brevemente, ¿no es cierto?, que lo primero es el derecho a informar, y aquí claramente el derecho de ser informado, este proyecto, ¿no es cierto?, lo describe también como una obligación del director de informarse, de buscar la información, no esperar solo que la información le sea entregada. Y que la información que se le proporcione, ¿no es cierto?, debe ser una información suficiente, tanto cuantitativa como cualitativamente, ¿no es cierto?, respecto de la situación en que está la empresa. Y reconoce, ¿no es cierto?, una serie de medidas, recomendaciones, ¿no es cierto?, que deben aplicar durante el desarrollo de sus funciones de los directores y los pone como medidas modelos en la proyección. Se recomienda que el director establezca una efectiva estructura administrativa de control con deberes claros y definidos que tengan necesarios poderes para la implementación esta. Se recomienda que se asegure mecanismos de comunicación que aseguren a los directores tengan acceso oportuno a toda la información relevante en la toma de decisiones. Y vamos a ver qué es lo que la superintendencia, ahora que es la segunda parte, hemos hecho como tales frente a este deber de cuidado. Tenemos casos, ¿no es cierto?, emblemáticos en Chile, ¿no es cierto?, como el caso Enersi y el caso Chispa, ¿no es cierto?, que entre otras cosas, sobre todo en el caso Chispa, no así en el caso Enersi, ¿no es cierto?, se sancionó por el artículo 41, vale decir, el comportamiento que el directorio debe tener de un buen padre de familia, ¿no es cierto?, en la administración del negocio social. En el caso de la Polar del año 2009, ¿se acuerdan cuando la Supermercados del Sur planteó, ¿no es cierto?, la fusión con supermercados, con la Polar? La superintendencia estuvo de acuerdo con la posición que adoptó el directorio en esa época, ¿no es cierto?, de estimar por un deber de cuidado justamente bien ejercido, de que no estaba obligada a citar una junta de accionistas, ¿no es cierto?, para que conociera la fusión, si ellos habían tomado los debidos resguardos para poder determinar por qué no era conveniente. Para estos efectos, en esa oportunidad contrataron a un estudio jurídico distinto que al que asesoraba a la empresa, ¿no es cierto?, y también a un banco de inversiones que les emitió un informe. En consecuencia, esa situación, si bien no se tradujo en documentos de la superintendencia, pero sí consta en los diarios de la época, ¿no es cierto?, que la superintendencia estuvo de acuerdo y apoyó esa posición. Y esto fue así en reuniones que se tuvo tanto con los directores de la empresa como también con los equipos jurídicos de la parte que planteaba la fusión. Y luego caemos en el caso del directorio FASA, ¿no es cierto?, en que ahí nuevamente se nos produce el deber de cuidado, el deber de información, tanto del vicepresidente ejecutivo como del presidente hacia el resto del directorio, y también la superintendencia señaló que el directorio tenía la obligación de haber pedido la información. Y si uno se fija ahí, en el caso FASA se produce una clara sintonía con lo que había en ese código de buenas prácticas, en ese proyecto del año 2003. Y el caso Pehuenche, ¿no es cierto?, del año pasado, ¿no es cierto?, es una situación similar en que no hubo la correspondiente información entregada o que los accionistas del directorio tomaran, en el sentido de
que pidieran una información más allá, ¿no es cierto?, de la que ellos tenían con su expertizaje para poder determinar si ese contrato que se celebraba, ¿no es cierto?, entre Pehuenche y Endesa era conveniente o no los intereses de la sociedad. Y yo quiero dejar presente que en el caso Pehuenche, igual que en todos los casos, y sobre todo en el de FASA, ¿no es cierto?, se va notando que la superintendencia lo que va aplicando no es una sanción o un llamado de atención por haber tenido un mal negocio, sino que por no haberse tomado las medidas, ¿no es cierto?, para tomar las decisiones. Por lo tanto, se aplica en cada uno de estos casos perfectamente la regla de negocios americana, ¿no es cierto?, creada hace varios años por la jurisprudencia americana, especialmente los tribunales de Delaware. Y en el caso La Polar, 2011-2012, ¿no es cierto?, tenemos la misma situación, ¿no es cierto?, una situación que nosotros vemos y estudiamos, ¿no es cierto?, y llegamos a la conclusión de que las funciones del directorio no se habían cumplido a cabalidad en cuanto a buscar y analizar la información que estuvo disponible. Es cierto que hay un fraude, y hemos reconocido que hay un fraude, ¿no es cierto?, pero había una serie de antecedentes que estaban presentes, ¿no es cierto?, que habrían llevado al directorio a lo mejor a una posición distinta. Tampoco hemos dicho que si el directorio hubiera ejercido, los distintos directorios hubieran ejercido esas facultades, habrían evitado a ver cómo lo decimos, la situación que afectó a La Polar, ¿no es cierto? Tampoco se sancionó en este caso porque no por un resultado, sino por una situación de medio, no aplicación de los medios que el directorio dispone para poder llevar adelante la gestión de la empresa. Eso es lo que vemos en el ayer y en el hoy, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos hacia el futuro, hacia mañana, ¿no es cierto? Vemos hacia mañana, ¿no es cierto?, dedicar un tiempo necesario. Hay una gran discusión en los directorios, ¿no es cierto?, de cuánto es el tiempo que se debe dedicar o no a una empresa. Nosotros no entramos a detallar cuál es el tiempo que debe dedicar, pero sí creemos que cada empresa, cada directorio, de acuerdo a al área, ¿no es cierto?, a la complejidad del negocio que enfoca la empresa, tiene que hacer sus propios cálculos de si el directorio debe ocupar más tiempo hoy día del que está dedicando. Puede que sí, puede que no, va a depender de cada empresa esa situación. El segundo punto que vemos es la información, tanto la obligación que tiene de ser informado el directorio como la obligación que tiene de informarse, ¿no es cierto?, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y el objetivo de esto, ¿no es cierto?, volvemos a la situación que esto es un medio y no un resultado. O sea, si los directores en alguna medida quieren salvar su responsabilidad, ¿no es cierto?, y sobre todo la responsabilidad que les puede caer por demandas, ¿no es cierto?, de los propios accionistas, la situación está en ocupar los medios, que es lo que al final le permite a un directorio decir yo cumplí mis funciones, porque el resultado no se lo puede garantizar nadie. Y obviamente que no es eso lo que se persigue. La gestión de los riesgos estratégicos. Los riesgos estratégicos es un punto importante y quedó bien claro esta situación en La Polar, ¿no es cierto? La empresa era una empresa que había sobrepasado, ¿no es cierto?, el giro de ser una empresa de multitienda, ¿no es cierto?, para convertirse además en una entidad de tipo financiera o muy cercano a entidad de tipo financiera, ¿no es cierto?, porque emitía una tarjeta no solo para financiar las compras de sus negocios, sino también para financiar la compra en otro tipo de establecimientos distintos a los de La Polar. Y las instancias de capacitación y asesoría externa de un directorio. Es obvio, ¿no es cierto?, que un directorio no estamos planteando, como se ha dicho por ahí, que lo que se necesitan son superestrellas, ¿no es cierto?, los directores o personas que tienen que tener determinadas profesiones. No, lo que se necesita son personas, ¿no es cierto?, que lleguen a un directorio y si se metan en la empresa, la conozcan, ¿no es cierto?, y si es necesario se capaciten o además contraten las asesorías que estimen necesarias para desarrollar su giro. No veo, por ejemplo, como se sostiene, que si estuviéramos hablando de una sociedad anónima abierta que tiene un hospital, ¿no es cierto?, va a ser un directorio que esté compuesto sin médicos. No lo percibimos así.
Pero esos médicos, ¿no es cierto?, van a requerir capacitarse para estar dentro de los directorios. Los directorios tienen que tener multifacéticos, ¿no es cierto?, y multidisciplinarios. Esa es la manera, y cada uno tiene que ser de acuerdo a la actividad o giro que está empleando, pero no apunta esto a ir a decir no, solamente determinados profesionales o determinadas personas. Incluso ni siquiera se plantea de que, porque cuando la ley exige las responsabilidades del hombre medio, y la responsabilidad del hombre medio, del buen padre de familia, o como otras legislaciones hablan del buen hombre de negocio, ¿no es cierto?, está apuntando al sentido común de las personas. Por lo tanto, incluso en estos directorios podrían haber personas perfectamente sin título profesional, pero que se capacitaran y ejercieran bien sus actividades. No estamos apuntando a una selección por tipo de profesiones o de títulos. El control interno y el comité de auditoría y riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pensamos? Pensamos que un comité hoy día, ¿no es cierto?, al igual que en la próxima lámina, ¿no es cierto?, la vamos a pasar al tiro, que es la relación del directorio con el comité, con la auditoría externa y con la auditoría, ¿no es cierto? ¿Qué vemos? Vemos en primer término que las empresas, ¿no es cierto?, necesitan tener el comité de directores cuando tienen lo que establece la ley, el patrimonio mínimo, el número de accionistas, no sé, pero también aquellas empresas que no tienen esa situación y están por alguna manera saliendo al mercado, creemos que debe tener un comité de riesgo. Y las otras empresas también es bueno que ese comité de directores también lo deriven un poco al riesgo o creen un nuevo comité de riesgo, depende de cómo lo quieran hacer cada una de las empresas. Pero vemos que hay una necesidad en que el análisis de los riesgos que están envueltos en el negocio que se están desarrollando es algo imperioso para un directorio en el futuro. Y la relación con los auditores externos y con la auditoría interna, nosotros la vemos en que necesariamente tiene que depender esas auditorías, tanto internas como externas, del directorio y tiene que tener la posibilidad de que esas auditorías reporten al directorio y tengan entrevistas personales con los directores, o sea, con el directorio como equipo, ¿no es cierto?, y en muchos casos sin la presencia del equipo ejecutivo de la empresa, del gerente u otro tipo de ejecutivo, cosa que el directorio pueda tener la fluidez en la información y obviamente la auditoría interna debe ser de la confianza del directorio y en consecuencia no poder ser removida sin el voto de los directores. Creemos que esa es la manera de llegar a esta situación. En el caso de la Polar había un mal sistema de auditoría interna, si se quiere, porque no había un gerente de auditoría interna, ¿no es cierto? La auditoría interna reportaba directamente a uno de los gerentes, ¿no es cierto?, involucrados en el proceso del establecimiento de las provisiones, pero hubieron informes, y los informes algo decían. Y no se pidieron, como tampoco se pidieron por los auditores externos, que sencillamente lo que hicieron fue descalificar el sistema, pero nunca ver si había un informe y si existía el informe, qué es lo que decía. Y dentro de esa posición, ¿no es cierto?, la superintendencia sacó una norma, ¿no es cierto?, que está siendo aplicada en esta oportunidad de abril, marzo, abril, ¿no es cierto?, de la elección de los directores, en que debe justificarse y presentarse un informe ante los accionistas, ¿no es cierto?, por qué se recomienda a determinada empresa de auditoría, ¿no es cierto?, y ser efectivamente estos designados por los accionistas en junta, ¿no es cierto?, y no delegar la facultad en el gerente o en el directorio. Sino que la junta aprueba esta designación que le somete el directorio y, por supuesto, el directorio podría no llegar a un acuerdo con ellos, pero no puede ser una función que el directorio, como se haya hecho hasta ahora, se delegue en los gerentes. Ahora, no vamos a desconocer que nosotros durante muchos años sostuvimos que eso era factible, ¿no es cierto?, porque se nos planteaba de que era, desde el año 80 se planteó, ¿no es cierto?, de que si no quedaban en manos de los auditores, que le fijaban cualquier precio, etcétera, etcétera. Pero también después se transformó en esta situación, ¿no es cierto?, en una tira y afloja en que lo que se fijaba, por lo que lo hemos levantado las opiniones del mercado, aquí repetimos lo que nosotros hemos escuchado, ¿no es cierto?, que había mucha presión, que se bajaban los honorarios, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación, la única manera de revertirla, ¿no es cierto?, es que el directorio explique las razones, lo que va a hacer la empresa de auditoría externa
y por qué es necesario contratar a esa y no a otra. Y eso es lo que se contiene en este planteamiento, esta circular que se sacó por parte de la superintendencia. Y la autorregulación. Obviamente que el directorio tiene muchas políticas que puede fijar él mismo. Si usted no les falla la memoria, como me puede fallar a mí de repente, ¿no es cierto?, se van a acordar que cuando hubo el problema, ¿no es cierto?, de la uso de información privilegiada en relación a los estados financieros, la superintendencia sacó una norma recomendando, ¿no es cierto?, que se tomaran dentro de un manual de buenas prácticas, ¿no es cierto?, los directorios acordaran si iban a establecer blackout o no respecto de los periodos de conocimiento de los estados financieros. Posteriormente salió una ley, ¿no es cierto?, imponiendo una serie de obligaciones, pero en la primera lo que hizo la superintendencia fue una recomendación. Por lo tanto, lo que nosotros creemos que por ese mismo camino, ya sea que lo haga la superintendencia o lo pueden hacer los propios directores sin norma, pueden tomar principios de autorregulación, ¿no es cierto?, de cómo van a ver las materias de información, de control interno, de cómo se van a relacionar con los auditores, cómo se van a relacionar con la auditoría interna, etcétera. Y también, ¿no es cierto?, una cosa que viene planteando, ¿no es cierto?, la evaluación de los directores, que estuvo muy presente en este trabajo que hizo ICARE, ¿no es cierto?, hace como en un mejor gobierno corporativo, ¿se acuerdan un libro que se sacó hace el 2007? Esa situación está ahí planteado en una serie de encuestas que van en relación a esto, la posibilidad y la discusión que se planteó sobre la evaluación que se hacían por parte de los directores. Por lo tanto, también es una situación que las empresas pueden adoptar si lo estiman conveniente en su planteamiento y creemos nosotros que puede ser una necesidad. Hay que ver en esto, como les decía, está el trabajo del Deloitte con McKinsey, está también los principios, ¿no es cierto?, que se elaboraron, ¿no es cierto?, por parte del gobierno, ¿cómo se llamaba? Que estaba asociado con una institución que existió entre que lo mencioné ahí en la presentación. A ver. El gobierno para la empresa, ¿no es cierto?, cuando todos los principios. Hay ese trabajo, está el trabajo, como le decía, el borrador de código, está este trabajo que se hizo por el gobierno de la empresa, que era una institución, ¿no es cierto?, apoyada por el Centro de Gobierno Corporativo de la Católica, por la Cámara de Comercio de Santiago, por ¿quién más estaba ahí? La Cámara de Comercio. Bueno, la Super FP también estaba. Y no nos olvidemos que hace unos años atrás, ¿no es cierto?, se organizó por parte de la superintendencia, ¿no es cierto?, mesas redondas de trabajo, ¿no es cierto?, con la SOFOFA en esta materia. Posteriormente se hicieron trabajos, ¿no es cierto?, con los directores hace unos 3 años atrás, ¿no es cierto?, en que se reunió también con el apoyo de ICARE, ¿no es cierto?, en la cual se hizo una reunión de planteamiento de iguales, ¿no es cierto?, se buscaron determinadas personas del mercado que fueran académicos, ¿no es cierto?, que le ofrecieran confianza a los directores para que estuvieran presentes y luego levantaran, ¿no es cierto?, el resultado de esas conversaciones bajo la consigna de la reserva, ¿no es cierto?, de quien las había dicho, ¿no?, que si lo que interesaba no era si un director o determinada persona o determinada empresa sostenía tal cosa, sino que era el conjunto de lo que se decía ahí y ellos lo expusieron. Eso mismo, ¿no es cierto?, está en el trabajo que he estado desarrollando a fines del año pasado, la superintendencia, nuevamente con la colaboración de ICARE. O sea, hay una serie de situaciones, la superintendencia está en este momento, ¿no es cierto?, analizando recomendaciones o un código de buenas prácticas, ¿no es cierto?, que quiere sacar para los efectos de que puedan haber una pauta, ¿no es cierto?, para los gobiernos corporativos. Ahora, pautas que obviamente no van a ser nunca exhaustivas, ¿no es cierto?, siempre son una serie de recomendaciones, pero hay mucho más. No se termina con eso porque no se trata que el director le dije cumplí 1, 2, 3, 4 lo que estaba escrito y estoy listo. No, hay un 5 y un 6 que depende de cada empresa. Y una de las cosas que vemos también es que en esta materia, ¿no es cierto?, es la forma de mejorar el acceso
de la información, ¿no es cierto?, a los propios inversionistas, ¿no es cierto?, en tanto en la materia societaria como en la materia, ¿no es cierto?, de los propios gobiernos corporativos. Esto es lo que nosotros vemos a futuro, es lo que nos está abocando en este momento, es lo que queremos exponerle a la comunidad, ¿no es cierto?, financiera, y además volver a recalcar que la superintendencia en ningún caso ha buscado sancionar por resultados, sino solamente por el no cumplimiento de medios. Nos hemos acogido plenamente en ese sentido en todos los casos que ustedes pueden analizar, ¿no es cierto?, que se han ocurrido. Siempre hay una situación de que no se ha, lo que hemos sostenido, que no se ha ejercido el deber de cuidado o los deberes que tiene un directorio, pero nunca hemos dicho que se sanciona porque el negocio fue bueno o porque el negocio fue malo. Eso es lo que les quería plantear. No sé si fui lo suficiente claro para transmitir el mensaje de la superintendencia, pero es lo que tratamos de hacer, ¿no es cierto? Es lo que el superintendente en distintos foros también ha planteado, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa es lo que tratamos de decir. Ahora, es obvio que como superintendencia, ¿no es cierto?, y como una institución republicana, estamos abiertos, ¿no es cierto?, a la crítica, al complemento que se nos puede hacer o que no estén de acuerdo simplemente con nosotros. Eso es parte, ¿no es cierto?, del juego y del progreso de las actividades y también es parte, ¿no es cierto?, del progreso que debe hacer la superintendencia. Y por eso que la superintendencia, ¿no es cierto?, ha generado dos nuevas unidades, ¿no es cierto?, una dirigida hacia el control específico de los auditores externos, ¿no es cierto?, y también otra que está implementando, ¿no es cierto?, para ver un poco más la situación de los estados financieros y ciertos riesgos que pueden haber. Todos tenemos que sacar lecciones, todos tenemos que aprender. Muchas gracias.